Ya. Ya. Entonces, Marcos 4:28 nos toca. Por sí sola la tierra produce cosecha. Es que la tierra está viva. ¿Por qué cree que hay los terremotos y vomita a sus habitantes? Porque está dolida por todos los pecados y la sangre que le hacen absorber. Ustedes no han visto, pero yo sí lo he visto. Mi marido una vez creyó que estaba loca y cuando fuimos a un auditorio que había solamente profetas, la profeta repitió lo mismo que yo le había dicho. Íbamos a Cuenca y le dije a mi marido, mi amor, y yo empecé a llorar durísimo, porque veía cómo la montaña lloraba lágrimas, y se veía que eran lágrimas, y gemía, porque gemía, y las plantas se golpeaban y se agitaban, y se humillaban hacia abajo, y lloraban, y yo le dije, mi amor, la montaña está llorando, las plantas están llorando. ¿Qué pecados se han cometido aquí por la bruja del Cajas, la Virgen del Cajas, que esta gente le ha hecho, han dedicado el Cajas a la bruja del cielo? Por eso las montañas están llorando. Y mi marido había dado por sentado que yo estaba loca. Me había tenido así como loca, según él, calladito, como 6, 7 meses. Hasta que llegó la profeta y dijo, yo estaba un día adorando en el patio de mi casa. Y yo tengo palmeras en el patio de mi casa. Y en el momento que estaba adorando en el espíritu y le decía, aleluya, Dios glorioso, aleluya, las palmeras empezaron a pegarse de una para el otra así, a aplaudir. Y se oían sonidos de las palmeras. La creación adora a Dios, es lo que usted no sabe. Yo me acuerdo que mi mamá decía, cuando estaba en la hacienda, que cuando tronaba durísimo y iba a llover, las vacas se arrodillaban. Y yo siempre le creí, hasta que llegó un día en que yo personalmente lo vi. ¿Sí? Ya. Por sí sola la tierra produce cosecha. Primero el tronco, después la espiga y finalmente grano abundante en cada espiga. Pero tan pronto la cosecha está lista, el hombre viene con la hoz porque es tiempo de cegar la cosecha, ¿no? Parábola de la semilla de mostaza. Esto es un curso de agricultura. Yahshua también dijo, ¿con qué podremos comprar el reino de Yahweh? ¿Qué ilustración podemos usar para describirlo? Es como una semilla de mostaza, la cual, cuando es sembrada, es la más pequeña de las semillas del campo. Pero después que ha sido plantada, crece y se convierte en la más grande de las plantas con ramas tan grandes que los pájaros que vuelan alrededor pueden hacer nidos bajo su sombra. De la semilla más chiquititita es la mostaza. El título, el uso que Yahshua hace de las parábolas. Con muchas parábolas como esta les anunciaba el mensaje a la capacidad que tenían ellos de oír. No les dijo nada sin usar parábolas, o sea, todo les habló en chino, porque no quería que se convirtieran. No quería para que se convirtieran para perdonarlos, porque eran demasiado malvados. Y porque ya había llegado el tiempo de que se convirtieran los gentiles, los goyim, que somos nosotros. Yo ya no soy una goyim, porque yo ya me convertí. Ya no soy una gentil, soy una hija de Dios. El 34, no les dijo nada sin usar parábolas, y cuando estaba solo con sus talmidín, con sus discípulos,
les explicaba todo. Yeshua calma la tempestad. Solamente a sus discípulos les decía la verdad. Por eso los gnósticos, en una clase que yo estuve oyendo de los gnósticos, me acuerdo que un paciente gnóstico, que yo en ese tiempo todavía ni sabía qué era gnosis ni nada, me invitó y fui, y los gnósticos decían que, a ver, los gnósticos hablaban de la reencarnación y hablaban también de muchas cosas y decían que Yeshua les hablaba en parábolas porque era perverso, porque él no quería que la gente se convirtiera por pura maldad para no perdonarlos. Esa es la explicación que dan los gnósticos, por si acaso, le advierto. Ya. De ahí le hablan de la reencarnación. El 35. Aquel día cuando caía la noche, Yeshua les dijo, vamos a cruzar al otro lado del lago. Dejando la multitud tras ellos, se lo llevaron en el bote, tal como estaba, y había otros botes con él. Se levantó una gran tempestad de viento y las olas irrumpían en el bote, de modo que estaba cerca de ser hundido. Pero él estaba dormido. Yeshua se estaba haciendo el dormido. Pero él estaba dormido sobre un cojín en la popa. Ellos le levantaron y le dijeron, Rabí, ¿no te importa que estemos cerca de la muerte? O sea, ahorita sí ya nos vamos a morir con toda esta tempestad. Él se levantó, increpó al viento y dijo a las olas, callen, estén en calma. El viento amainó y vino una gran calma. Les dijo, ¿por qué tienen temor? Ni siquiera ahora tienen fe. O sea, ¿por qué tenían temor si tenían al Dios vivo aquí mismo en el barco de ustedes? Se podía hundir el mundo entero, menos ese barco en ese momento, porque ahí estaba Yeshua. Eso es lo que les estaba diciendo. Les dijo, ¿por qué tienen temor? Ni siquiera ahora tienen fe, o sea, ni siquiera porque estoy yo aquí. Pero estaban aterrorizados y se preguntaban el uno al otro, ¿quién podría ser este que aún el viento y las olas le obedecen? Ya. Terminamos Marcos 4. Pongo stop ya en el video, ¿no? Hoy son 43 el Marcos 5. Ya. Empezó el